una semana más estamos aquí con el podcast de valores de la editorial Colima y la verdad es que hoy estamos de estreno, estamos de celebración porque vamos a hablar del nuevo libro de Fran Pérez, un libro que si Dios quiere saldrá a imprenta la semana que viene, un libro interesantísimo de los temas que más nos gustan en Editorial Colima, desarrollo personal y en este caso de neurociencias. Y el libro tiene un título súper sugerente porque se titula El libro inteligente, subtítulo La inteligencia personal. Pero de todo ello nos va a hablar en persona su autor, Fran Pérez, que nos acompaña en este espacio. Pero, como siempre, nos lo va a presentar adecuadamente a nuestro invitado, nuestra directora de comunicación, Editorial Colima. Adelante, Rocío Aguilar. Pues sí, muchas gracias, Marta. Muy buenos días. Saludos a todo el mundo. Voy a hacer una breve semblanza para no perder demasiado tiempo. Frank Pérez es divulgador neurocientífico, como antes comentabas, Marta, director y profesor del máster en neurociencias y educación en CESUMA, en la Universidad de Talento en México, y es un conferenciante habitual en CEUP, en el Centro Europeo de Posgrado, y también en la Universidad de Salamanca. Frank Pérez está considerado el padre de la neuroeducación empresarial. Tiene multitud de trabajos con un enfoque multidisciplinar, interconectado para las empresas, profesionales, ejecutivos y todo el mundo. También ha impartido numerosas conferencias y cursos en grandes multinacionales. Es autor de 5 libros. El último de ellos, como bien decías, está reciente. Se trata del libro inteligente. Está publicado por Colima. En este libro inteligente, Frank construye desde un punto de vista más divulgativo que empírico una nueva teoría que denomina inteligencia personal a partir del trabajo del neuropsicólogo y profesor en la Universidad de Harvard, Howard Gardner, que establecía que la inteligencia no es un conjunto unitario, sino que agrupa diferentes capacidades específicas interrelacionadas, acuñando el término de las inteligencias múltiples, en las que identificaron 8 tipos: lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, musical, corporal cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Frank nos muestra en el libro inteligente que desde esta teoría, pero desde una manera muy práctica, cómo potenciar y desarrollar esas 8 inteligencias con el propósito de ayudar a crear de manera inteligente una serie de hábitos saludables, también mejorando nuestra cuestión vital. Es un libro muy ameno, muy entretenido, que integra teoría y práctica, se apoya en estos últimos descubrimientos de la neurociencia, aporta infinidad de fórmulas para que los lectores puedan aplicar todos esos aprendizajes en sí mismos, en primera persona, porque el desarrollo de esta inteligencia personal nos puede ayudar a potenciar nuestras inteligencias múltiples de cara a crecer en las habilidades que probablemente se pedirán en unos años en los diferentes entornos laborales, que cada vez son más cambiantes y sobre todo automatizados. Así que bueno, ahí lo dejo y ahora Frank y Marta nos van a contar todo esto en más profundidad. Bueno, pues un gran aperitivo para abrir boca, Rocío, gracias. Y antes de empezar a hablar, como en otras ocasiones, vamos a ambientarnos con un book trailer que hemos preparado del libro de Fran. Adelante. Querido Fran, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Estás contento? Me encanta tenerte para hablar de este gran motivo de encuentro que es el estreno y lanzamiento de tu nuevo libro. Sí, buenos días a todos. La verdad que me siento muy entusiasmado por este libro. Es un libro que concentro los últimos 25 años, tanto a nivel profesional como a nivel personal, y sobre todo mis últimas investigaciones llevadas a cabo en el campo personal. Y es como tipo una presentación mundial de novena inteligencia, sumada a la teoría de las inteligencias múltiples, en la cual la finalidad podría ser un uso simultáneo de las 8 inteligencias de Howard Gardner, para poder mejorarse, conocerse a nivel personal. No es un libro enfocado para hallar la felicidad o la sabiduría o la realización personal.
al final cada uno tiene un enfoque personal de lo que quiere llegar a ser. Entonces, son unas herramientas más que nada para permitir a las personas enfocarse, aparte de en sí mismo, en tener la capacidad de poder realizarse a sí mismo como uno quiere ser. Es como tipo de pequeño cuando te decían qué quieres ser de mayor, pues es el mismo enfoque, pero para saber realmente qué es lo que quiere uno. Es como tipo tener un sentido de vida gracias a varias herramientas, como puede ser la visualización creativa, sobre todo el conocimiento empírico de lo que se puede hacer o no hacer que brinda la neurociencia. Es como tipo un equilibrio entre la unión entre la espiritualidad y la ciencia. Muy bien. A ver, a mí lo que me gustó cuando nos conocimos, aparte de que tú me gustaste mucho, Fran, tu enfoque, me pareció un enfoque muy original, muy genuino. Como bien decimos, estamos construyendo, este libro lo has construido con tantísimos años de trabajo sobre una de las grandes teorías de nuestros tiempos, que es la teoría de las inteligencias múltiples, que todo el mundo conoce, pero con un afán de ofrecer algo más y sobre todo un enfoque eminentemente práctico y también contrastado por tu propia experiencia. Tú todo lo que propones, todos los ejercicios, porque el propio libro tiene la estructura antes de llegar a la novena inteligencia, que es tu contribución personal a integrar el resto de inteligencias, sí que haces un recorrido por cada una de las 8 inteligencias clásicas, pero es un enfoque, como decimos, muy práctico, con ejercicios que tú has desarrollado, que has probado, que has testado, y por lo tanto creo que tiene un valor adicional de que tú esto ya lo tienes totalmente pues integrado, testado, sabes que funciona, es toda una vida de trabajo, no solamente como investigador, sino también pues de puesta en práctica de todas estas teorías, porque tú eres un hombre multidisciplinar, entonces yo creo que esto es tu gran aportación, ¿no? Este nuevo enfoque, ¿no? Sí, tengo mucha curiosidad en el sentido de que, bueno, yo creo que el pistoletazo ha sido hace muchos años, cuando tenía 18, 19 años, bueno, pues a raíz de un déficit y trastorno mental, que es muy común hoy en día, que es la ansiedad, y siempre tuve ese afán de saber realmente qué es lo que me pasaba. Entonces, como punto de partida de las investigaciones, había un libro que me llamó mucho la atención, que me hizo cambiar el chip. Fue el libro de, ¿cómo se llama este? Sí, la Divina Comedia, ¿vale? De Da ¿De Vinci. dónde? Es decir, me decían que paso a paso, subiendo desde abajo, de tocar fondo, como quien dice, de ir subiendo y más que nada averiguar realmente lo que nos pasa. De hecho, la neurociencia intenta dilucidar el misterio de saber realmente qué es lo que nos pasa, ¿vale? Entonces hay que saber que la neurociencia, bueno, pues es una serie de ciencias puesta a disposición para entender la estructura y el funcionamiento del cerebro. Bien, entonces partiendo de la base, bueno, pues es como un complemento a los libros de autoayuda más espiritual, pero ya como un enfoque añadido que es la ciencia, la neurociencia, entender realmente cómo funcionamos, cómo funciona el cerebro para poder optar a mejorarse a uno mismo, ¿vale? No solamente a sí mismo, pero al final es para poder crear un impacto a lo del entorno, porque hay que saber que la conducta viene regida por la genética y por el entorno, es decir, es indisociable. Es decir, por mucho que queramos poner atrás lo que es el entorno, habría que irse al Tíbet, ahí a meditar a 4.000 metros de altitud y aun y todo, pues tendríamos las repercusiones que son lo que es el entorno, ¿vale? Has citado ya 2 veces la palabra espiritualidad, que es una de las aportaciones originales de tu libro, a mi entender, porque al lector, y tú lo adviertes, la primera vez que hablas de ello, de esa inteligencia espiritual en tu libro, le va a llamar la atención que un ejercicio de investigación de la inteligencia, un ejercicio cuasi científico, hable de espiritualidad. Pero sí que se adivina en tu libro y en tu propia visión del mundo esa profundidad que no es la habitual en un libro de neurociencias, ¿no? Bueno, yo creo que va de la mano, es decir,
hay una parte espiritual muy importante. Me llamó la atención cuando viajé a la India, estuve un largo tiempo, y allí, bueno, no hay conocimientos tantos científicos, neurocientíficos, pero más bien un equilibrio, una búsqueda de esa espiritualidad para vivir mejor, para sentirse mejor, a pesar de que no tienen absolutamente nada, ¿vale? Entonces es ese brillo en los ojos. Es decir, todavía la ciencia no ha averiguado lo que es las razones, tanto biológicas, de ese brillo en los ojos. Y sin embargo, a pesar de que las personas no tienen bienes materiales, inclusive apenas para comer, tienen esa curiosidad, esa luminosidad, esa clarividencia en la mirada que me llamó mucho la atención. Entonces estuve muchos años, empecé con los libros de autoayuda, pero siempre me faltaba esa cosa, porque claro, se cree que la espiritualidad es ilimitada, pero claro, la genética te pone un tope. Es decir, los procesos fisiológicos, biológicos, están ahí para decir, oye, hay ciertas cosas que no puedes hacer. Entonces, una de mis misiones ha sido de aportar el conocimiento empírico para hallar un equilibrio entre la espiritualidad y sobre todo la neurociencia. Es decir, hay ciertas cosas, por ejemplo, hoy está muy de moda, bueno, lleva muchos años, el tema de la inteligencia emocional, pero hay que saber que la inteligencia emocional tiene una raíz biológica, tiene una raíz neurofisiológica, es decir, son conductas que hemos ido adoptando, desarrollando, inclusive cuando éramos fetos, a través de la placenta de la madre. Entonces, todo lo que ha sucedido a la madre lo hemos ido mamando y luego ya con el tiempo pues hemos ido estableciendo unos conductos fisiológicos del sistema nervioso que nos lleva pues, a tener las emociones que tenemos. Luego es un tema de pensamiento, es decir, es algo más profundo que el mero hecho de regular o de controlar o de gestionar la inteligencia emocional. De hecho, las emociones son casi todas, por no decir todas, son inconscientes. Llevan un trabajo detrás biológico y neurofisiológico. Entonces ahí yo creo que es importante dar los conocimientos a las personas para que no evitar sentimientos de frustración y las emociones negativas. Oye, Fran, hay una cualidad en ti que yo detecté en nuestra primera entrevista y que sin duda está en tu libro y por lo que yo me decidí a publicarte este libro. Yo percibo un interés sincero por tu parte en ayudar a las personas a mejorar y también, ¿por qué no? Aunque tú eres humilde, a ser más felices. ¿Cómo puedes este libro conseguir este objetivo? ¿Cómo crees tú que puede ayudar a la gente a acercarse un grado Sí. a su bienestar? Vamos a utilizar una palabra menos rotunda que felicidad, ¿no? Vale, hay un neurocientífico español, Rafael Yuste, que tiene una frase que me encantó, que fue una de las bases: el conocimiento hace libre, y nosotros añadimos en su práctica felicidad. Es decir, sin conocimiento yo creo que causa más dolor, ¿vale? Porque nos queremos todo lo que nos cuentan, lo que nos dicen, tenemos en mente la obsesión de llegar a ser feliz mediante las soft skills y todo eso, que sí son importantes, pero hay que saber la raíz de las cosas para entender, uno, lo que nos pasa y sobre todo el conocimiento llevarlo a la práctica, porque por mucho conocimiento que tengamos, si no lo llevamos a la práctica no sabemos si realmente funciona. Entonces, hoy en día buscamos de manera obsesiva la felicidad, el éxito. Yo creo que es algo mucho más sencillo. Es decir, el conocimiento lo que te hace es entender por qué a nivel personal me pasan ciertas cosas y tiene que ver una cosa con la inteligencia directamente, ¿vale? Todos somos inteligentes, obviamente. Todos tenemos muchas capacidades, todos tenemos un don, pero a veces me da la sensación que no enfocamos muy bien la inteligencia. De tipo, somos inteligentes, pero no sabemos lo que nos pasa. O bien, somos inteligentes, pero no atraigo el éxito que me merezco o que necesito. O soy inteligente, pero no soy capaz de hallar el amor. O no soy inteligente, pero no soy capaz de estar tranquilo, de estar sereno. Es decir, la inteligencia la utilizamos, me da la sensación muchas veces, para bienes materiales o para poseer a alguien o para tener éxito en la vida profesional. Yo creo que antes son tipo otras prioridades. Primero, sentirse bien para atraer lo demás.
hoy estamos en una carrera frenética en conseguir el éxito, en conseguir el reconocimiento, sin hacer ese trabajo previo, que es el más difícil, obviamente, pero es el que más satisfacción da a la larga. Lo que decían los griegos, conócete a ti mismo, ¿no? Efectivamente, yo creo que si realmente conoces y sabes a nivel espiritual, pero realmente también tener ese conocimiento, pues te da pautas para mejorar de sí mismo. Es decir, sabemos que el cerebro de por sí es racional y lógico, y las decisiones que tomamos, el 90% de ellas son inconscientes. Entonces, sabiendo esa raíz, pues puedes anticiparte, puedes prevenir ciertos trastornos y déficits mentales. De hecho, la depresión, la ansiedad, la psicosis, la neurosis, por no hablar de las enfermedades neurodegenerativas, todas tienen una raíz del sistema nervioso. Para que os pongáis, para que sea fácil, es decir, una conducta viene regida por un conducto que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, ¿vale? Para llevar a cabo unas conductas. Y todo eso son conductas del sistema nervioso. Son conductas cerrados, son circuitos cerrados, y cada vez que tenemos una reacción, siempre reaccionamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque trabajamos en un conducto cerrado y las respuestas siempre serán las mismas. Entonces, aprender a salir de ese bucle gracias a la neuroplasticidad. Bueno, hay varios términos que ayudan a llevar a cabo ese tipo de resetamiento de las conductas. Lo que sí me gustaría quedar claro, yo no soy ni psicólogo, no soy médico, no soy coach, soy divulgador neurocientífico, es decir, pongo a disposición de las personas los conocimientos, y a partir de ahí pues ya es indagar el avanzar en la vida personal. Sí, pero permíteme que destaque que en tu caso creo que hay un plus de involucración personal, porque cuando hablas de que esto ha sido un trabajo de 25 años, imagino que no solo como investigador desde fuera, pues de todo el conocimiento que se va desarrollando, porque es verdad que hay disciplinas como la neurociencia que han avanzado muchísimo en estas décadas, ¿no? Eso. Sino también creo que en paralelo tú has realizado tu propio proceso de autoconocimiento tuyo que te ha servido para ir encajando las piezas de lo que ibas descubriendo a través de tu mente curiosa e irracional de tus investigaciones, ¿sí o no? A veces inquieta también, pero bueno, es parte de, al final esa inquietud, quizás un poquito de ansiedad, lo que te hace permitir y seguir avanzando, esa curiosidad innata de mejorar. Y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta, a ver, que no es un trabajo fácil, por mucho que te digan, no, es que ya si controlas o gestionas las emociones vas a vivir mucho mejor, vas a ser feliz. No, es decir, hay que ser consciente y maduro para entender que no es un trabajo fácil. Eso empieza desde bien pequeño. De hecho, hay estudios de todo empieza cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para crear un cigoto. A partir de allí ya es cuando empieza el desarrollo del sistema nervioso. ¿Vale? Siempre se ha achacado a la madre por el estrés, por la ansiedad, eso que lo transmite al niño, pero hay que saber también en el papá, es decir, en los espermatozoides, y ahí también está esa parte que va a complementar a la madre y que luego va a dar lugar a lo que es el desarrollo y el neurodesarrollo del feto, y luego etapa a etapa. Es decir, es como van dejando huellas, todas las experiencias que vamos teniendo, va dejando huella en el sistema nervioso, y eso se sigue. Es decir, hoy en día los genes que tenemos nosotros son los mismos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero inclusive de nuestros neandertales, ¿vale? Eso se ha ido pasando de generación en generación. Es decir, es una impronta genética, el ADN, es decir, eso no se puede modificar, está inscrito, es como el código de barra que cada uno tiene, y de ahí no se puede hacer nada, ¿vale? Eso se le llama una memoria genética, eso va pasándose. Puede haber metilaciones, puede haber metilaciones, puede haber alteraciones en las genéticas, pero nunca en la impronta, ¿vale? Luego está la memoria nerviosa, que es lo que hace la conducta, ¿bien? Eso la heredamos, pero lo podemos modificar. Tenemos la capacidad de retocar esa memoria para resetear conductas y mejorarlas.
A ver, obviamente dependiendo del grado, es decir, cuando ya son casos avanzados y enfermedad grave, bueno, se puede intervenir, ¿vale? Pero ya es más difícil prevenir. Yo más que nada lo que hago me enfoco a la prevención desde el conocimiento y luego ya ahí pues ir construyendo. Es como el libro que os comenté de la Divina Comedia, de subir canto a canto para llegar arriba. Pero claro, hay que pasar por todas esas etapas y de ahí es el aprendizaje y ponerlo en práctica. Bueno, es verdad que mencionas en tu libro la epigenética, a la que estás haciendo referencia ahora, que es una disciplina muy interesante. Y ya sabéis, padres del mundo, no os estreséis por el bien de vuestros hijos, porque aquí todo va sumando. Oye, y en este camino de descubrimiento de toda una vida, voy a decirlo así, Fran, ¿hay algún momento eureka? ¿Alguna cosa que te haya sorprendido de una forma destacada o ha sido todo una lluvia fina? ¿O ha habido como la gran revelación que has entendido de repente de un momento a otro algo tremendamente relevante? Bueno, son muchos. Yo creo que son momentos de lucidez que te aparecen, o libros o películas que te hacen reflexionar. A ver, por mi parte han habido muchas. Es decir, una de ellas es con 18, con 19 años, me apunté con mi madre a hacer yoga. ¿Vale? Entonces, en la relajación en el momento, porque yo era muy inquieto de pequeño, tenía ansiedad, no paraba, era no una bala perdida, pero me gustaba tocar, era un niño espabilado e inquieto, ¿vale? Y desde que empecé a hacer yoga en la última parte, no sé si 15, 20 minutos, de una sensación de paz, de tranquilidad, de sosiego, que a partir de ahí esto es lo mío. No por el mero hecho de estar tranquilo y ejercer yoga, porque se puede hacer tai chi, es decir, es encontrar su modalidad que realmente te enseña de que el cerebro funciona mejor cuando está en calma. Es decir, el cerebro hay que saber que necesita de dos ingredientes. Uno que es el oxígeno, la respiración consciente. Cuando vemos que estamos alterados, estamos inquietos, es aprender a pararse y a relajarse. Y la segunda parte es glucosa, ¿vale? Esos son los dos ingredientes fundamentales que necesita el cerebro. Oxígeno, mediante la respiración, y la glucosa. Momentos de esos, pues la verdad que muchos, porque son flashes que te vienen, ¿vale? Como que tipo estás en la buena senda y que te hace seguir, que te encuentras esa motivación imperiosa que te hace seguir a pesar de. Pero es decir, que todo lo que nos pasa en la vida, los problemas, las preocupaciones, tienen una raíz para que tú aprendas algo más. Porque no es lo mismo trabajar con la cabeza llena de cosas que trabajar desde la tranquilidad. Es decir, es mucho más eficiente a la hora de tomar decisiones. Como os comenté antes, el 90% de las decisiones que tomamos son inconscientes. Y el cerebro es racional y lógico. Si se toman decisiones con la parte emocional, seguramente no sean buenas decisiones. Y luego cuando se toman malas decisiones, pues todo el proceso, y eso afecta a tu día a día, son cargas, mochilas, como se le llaman, y se va incrementando. Entonces es importante hacer bien las cosas desde el principio. Oye, Fran, tú, aunque tu castellano es perfecto, llevas muchos años en España, no puedo dejar de mencionar el hecho de que tú eres francés, ¿Sí? pero lo menciono porque pienso que el tener acceso, como mínimo, que yo sepa, a dos culturas diferentes, seguro que te ha enriquecido muchísimo a ti como tu bagaje personal, ¿no? Eso. Sí, bueno, me quedo siempre con las buenas cosas de ambas, ¿eh? Hay cosas malas también, pero me suelo quedar con las mejores, ¿eh? Es decir, cosas que sumen. Es como los pensamientos. Es decir, he encontrado un término que le llamo el pensamiento selectivo. Es ser capaz, con el tiempo, no es de un día para otro, seleccionar qué tipo de pensamientos quieres. Hay pensamientos que suman y pensamientos que restan, y eso afecta directamente a tu estado de ánimo. Es lógico. Si tengo malos pensamientos, nuestro estado de ánimo obviamente va a decaer. Y sin embargo, si tengo pensamientos positivos, bueno, pues el estado de ánimo va a ser positivo.
Y lo que no pretendemos, lo que no es posible, es estar en un balanceo constante. Es decir, ahí es encontrar un equilibrio, es decir, un sosiego para no ir balanceándose. Bueno, pero para seleccionar, ya sean pensamientos o sean los principales elementos positivos de cada una de las culturas a las que uno puede exponerse, hay que ser un buen observador, hay que ponerse en ese papel de observador y distanciarse un poco de estar ahí en la trinchera siempre, ¿no? Sí, es como tipo, no sé si llama la metacognición, es ser consciente de lo que te pasa. Es decir, es por ejemplo la percepción. Es decir, cuando estás inquieto, nervioso, automáticamente tu cuerpo te lo hace saber. Es decir, tu latido tu ritmo cardíaco mucho más rápido, tu respiración. Es decir, es una serie de elementos. Yo creo que lo más importante es realmente conocerse, realmente saber lo que te pasa. Es decir, si no sabes lo que pasa, pues vas a ir en busca de un elixir, de la felicidad, o el rendimiento, o el reconocimiento, es decir, buscar algo que lo tienes dentro. De ahí es donde está la espiritualidad también, es decir, por ejemplo, la visualización creativa, que es una herramienta muy importante, de recrearte momentos de cómo te gustaría que sucediese una, una vivencia tuya, es decir, es algo espiritual que la ciencia no lo puede explicar, pero sin embargo te aporta mucho. Es decir, no creerse ni demasiado, es decir, hay que guardar un equilibrio Sí, de sí, conocimiento, ¿eh? como bien dices, no es fácil, es un trabajo diario, Sí, es diario, evidentemente. Es de que autovigilancia diaria. sí, tampoco es control, porque al final el control, cuando te imponen un control, pues no, al final, bueno, seré yo seguramente, solo salir de esa parte. Sí, yo más bien diría una gestión personal, es decir, conocerse y saber remontar a las causas, las raíces de qué es lo que te pasa. Puede ser un tema psiquiátrico, no tomar medicina, ¿no? Pero remontar a la infancia para ver qué es lo que te sigue afectando hoy en día. Y ahí es una parte científica, ya no es tan espiritual. Oye, tú en tu libro has tenido dos compañeros de viaje muy importantes, que son Paul Brie y Elías Azulay. Sí, Me gustaría que comentaros un poco quiénes son y cómo han contribuido a este libro. vale, pues primero Elías Azulay, es un gran amigo, es una muy buena persona, que es el que me despertó el interés de indagar en la ciencia y en la neurociencia. De hecho, es el padre del ADNE. El ADNE es el ADN emocional, es decir, ya entramos en un campo de la medición, de la prevención, ¿vale? De saber realmente cómo eres, ¿vale? Con un código tipo código de barras, es una serie de preguntas de diferentes índoles, biológicas, psiquiátricas, psicológicas, ¿vale? Para ver el perfil de cada uno, ¿vale? Y cómo va a reaccionar en en el futuro, ¿vale? Eso sirve, bueno, es fiable a un 99%, ¿vale? Es decir, si una persona, una empresa, en este caso, necesita una persona que sea proactivo, que no sea agresivo, que ante los problemas sepa defenderse y seguir para adelante, pues hay un código, ¿vale? Que es como el currículum vitae en, pues, en 10 números, ¿vale? Y eso ha sido un descubrimiento, es decir, para mí ha sido de los mejores descubrimientos, y es español, que me ha hecho ver que con una serie de preguntas como es, no sé si llamarle un psicoanálisis, ¿vale? Pero que lo que hace es discernir cada persona cómo es realmente y cómo puede reaccionar ante el imprevisto, ¿vale? Es como tipo elegir el perfil a un 99% real de que ese es el perfil que necesita la empresa para un puesto de Ujú. trabajo. Y luego Paco Bri, pues es un profesor de la Deusto, la verdad que siempre he tenido una relación con la Deusto, con varios miembros, y le propuse un día que si le apetecía hacer el prólogo del libro, le mandé el libro y le encantó la idea, es decir, eso de las inteligencias múltiples y sobre todo eh, el uso simultáneo de esas 8 inteligencias, es decir, se pueden desarrollar cada una de ellas para luego juntarlas todas gracias a la plasticidad cerebral
y poder pues, ser más inteligente. Y creemos que somos muy inteligentes, pero bueno, hay ciertas cosas que porque no tenemos buena salud, o porque no dormimos bien, o porque tenemos ansiedad. Y a pesar de que seamos muy inteligentes, es decir, es un enfoque. Sí, sí. Me parece, sí, porque ser inteligentes por ser inteligentes, si luego no está teniendo, digamos, un efecto práctico, real y positivo en nuestras vidas, parece que nos hemos perdido algo Claro. de la película, ¿no? Y es una pena porque somos muy inteligentes, la verdad. El cerebro está de por sí hecho para sobrevivir. Entonces, cuando vemos la sociedad que pasamos tanto tiempo en las redes sociales, en los TikTok, en ese tipo de plataformas, al final eso lo que hace nos bombardea de estímulos y es imposible estar tranquilo. Es que es imposible. Si hoy en día me gustaría saber el número de personas que pueden estar 15 minutos sin hacer absolutamente nada. Como dirían los italianos, el dolce far niente. Hoy en día es casi imposible. Y inteligente, es decir, hay personas y chavales, niños con 17, 18 años que se quedan durmiendo en las habitaciones, sus habitaciones en la cama, pasando 6, 7 horas, por ejemplo, al TikTok, son las 4 de la mañana y al día siguiente tienen que ir a estudiar. Y están reventados, no tienen atención, no tienen concentración. Y claro, pues, bueno, es una adicción, pero es decir, utilizar esa inteligencia de saber, oye, si me acuesto a las 4 de la mañana, al día siguiente me levanto a las 8, es que algo no va. Y día tras día, pues ya algunos chavales ya están tomando medicación para eso. Sí. Sin duda, aparte del tema de las enfermedades mentales, que te has referido a ello, lo hablas en el libro, también hay una llamada a, en fin, de atención o de una llamada a que ahora es cuando hay que tomar conciencia de eso, precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? Por el entorno de alta incertidumbre, impredictibilidad, tecnológico, en fin, toda la serie de elementos con los que convivimos a diario. Si siempre ha sido importante conectarnos con nosotros mismos y trabajar en nosotros mismos, parece que ahora ya empieza a ser algo urgente para que sin darnos cuenta no estemos, no caigamos pues en una situación pues mola, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, emocional, etcétera, ¿no? Es que lo que pasa, yo creo que los tiempos han cambiado, ¿vale? Ahora, gracias a la neurociencia, que de hecho se abre, bueno, se ha abierto ya una nueva era, una nueva etapa de la medicina, que antes no teníamos el concepto del sistema nervioso. Es decir, antes hablábamos del comportamiento, de la cognición, pero hoy en día estamos remontando, inclusive a nivel molecular de las células, ¿vale? Que es que el entorno es lo que hablamos antes de la epigenética, es decir, todo lo que nos rodea nos afecta directamente, pero a nivel celular, molecular, eso hay que tenerlo en cuenta también, es decir, nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, si nosotros podemos trabajar desde la cognición, desde las respuestas fisiológicas, pero claro, antes, por ejemplo, no estoy en contra de la psicología ni nada por el estilo, pero hay algo más profundo, hay una raíz biológica que es la que nos conduce a padecer ese tipo de trastornos y déficits mentales, antes de la conducta, desde la observación, ¿vale? No, ahora ya es algo más profundo, es decir, es desde a nivel personal lograr, es como ahora mismo la educación, es decir, la educación ha cambiado también, porque se está adoptando estrategias educativas desde un conocimiento del cerebro, ¿vale? Porque antes no se sabía, bueno, pues se daba lo que se podía, entre comillas, pero ahora es donde estamos entrando en esa nueva era que es la neurociencia. A ver, lo que sí hay que tener cuidado con los neuromitos, el neurocoaching, neurofelicidad, el neuro en todas las salsas. No, es decir, cuando se habla del neuro, es decir, hay una parte del sistema nervioso, de la neurociencia, claro. Es decir, hay que tenerlo en cuenta eso. No todo vale. Bueno, yo creo que tiene mucho mérito todo lo que has hecho. Creo que es un libro que va a ayudar a muchas personas, sobre todo porque has sido capaz, como gran divulgador que eres, de condensar toda esta sabiduría de vida y de investigaciones de otros que nos han precedido en 130 y tantas páginas, lo cual hace que el ejercicio para el lector, o sea, sea de agradecer, porque en pocas páginas tiene mucho contenido y, como decíamos, con un enfoque
muy práctico de trabajo y de llevarlo a su día a día de forma inmediata. Entonces te felicito por tu trabajo. Espero que este libro nos dé alegrías porque será el resultado de que la gente lo está aprovechando, todo este esfuerzo lo está aprovechando y se está beneficiando de ello, ¿no? Que es por lo que hacemos las cosas en Colima y yo sé que tú también. Muchas gracias. Bueno, me gusta ir al grano. No sé si quieres decir algo más. Yo creo que hemos cubierto bastante. No sé si hay algo así que te apetezca añadir a todo lo comentado respecto al libro. Bueno, la verdad que es un honor estar en Colima, publicarme este libro. La verdad, como os comenté, es el resultado de 25 años de investigación, de trabajo personal, sobre todo llevado a la práctica, no para demostrar ni nada, es para mí mismo. Es decir, al final el que tiene que estar bien consigo mismo es uno mismo, ¿vale? Luego ya cuando estás bien puedes ayudar a los demás, pero si tú no estás bien no puedes ayudar a los demás. Es decir, a ver, tampoco no soy Teresa de Calcuta, ¿vale? Pero sí me parecía importante de que la gente bueno, sepa de que el conocimiento puede cambiar vidas. El hecho de aprender, el hecho de interesarse, de crear, de estimular la curiosidad y sobre todo de aprender durante toda la vida. De hecho, voy a contar una pequeña anécdota. Hay una neurocientífica, Rita Montalcini, ¿vale? Rita Levi Montalcini, murió con 103 años, ¿vale? Y dijo que en los últimos años su cabeza trabajaba mejor de cuando era joven. Gracias. Entonces, es decir, por eso, porque hay ancianos que llegan a los 90 años y hacen carreras, retoman los estudios, hay una parte genética, obviamente, pero luego está la otra parte de la conducta. Entonces, si somos capaces de cambiar, de resetear conductas, vamos a vivir mucho mejor. La felicidad, bueno, puede ser. La sabiduría, puede ser. La realización personal, puede ser. Pero ya eso es lo último, no hay que aspirar eso ya viene de por sí. Estamos tan enfocados en buscar eso que no hacemos los pasos básicos, primeros, para poder llevar a ello. Por eso recomiendo el libro ese de la Divina Comedia, leerlo. Pues bueno, me encanta cómo has terminado esta pequeña, digamos, exposición para que la gente lo que queremos es que compréis el libro, lo vais a tener ya en todas las librerías, en nuestra página web a partir de la semana que viene. Y como has recomendado un gran libro clásico, desde luego lectura imprescindible en la vida de uno en algún momento, que es La Divina Comedia de Dante Alighieri, vamos a pasar a nuestra sección de librería porque siempre tenemos buenas recomendaciones de lectura a cargo de Rocío Aguilar. A ver qué nos traes hoy, Rocío. Pues sí, hola, hola de nuevo a todos. Vamos con nuestras recomendaciones a ver qué os parece. La primera de hoy es un libro editado por Colima que se titula El domador de cerebros. Su autor es David Serrano. El domador de cerebros nos guía con mucha precisión a través de 40 propuestas para aprender a controlar nuestra mente y así mejorar nuestra vida también con un enfoque muy práctico. David Serrano nos formula estas 40 propuestas para ayudar a reducir el estrés, regular las emociones, bueno, en general a mejorar nuestra vida. El domador de cerebros, el libro, tiene una estructura muy atractiva, tiene capítulos muy breves, muy intensos, muy concisos, muy claros y tiene una orientación, como ya decía antes, muy práctica. El libro se puede leer de forma lineal, se pueden leer los capítulos al azar, porque cada uno de ellos tiene entidad propia, no sigue un orden específico para que así resulte más sencillo poder orientarnos y así poder alcanzar nuestros objetivos. La segunda recomendación de hoy se titula Neurociencia del cuerpo. Es un libro que está escrito por Nazaret Castellanos y ya hemos hablado de neurociencia, la neurociencia que estudia todos esos aspectos del sistema nervioso, ha estado hablando Frank, y vive hoy inmersa en una revolución con diferentes implicaciones clínicas, sociales y personales. El redescubrimiento de la influencia de los órganos del cuerpo sobre el cerebro nos traslada a una visión integral de esta percepción. En este libro, Neurociencia del cuerpo, Castellanos nos acompaña en un viaje a través del cuerpo para descubrir su impacto sobre las neuronas. Este recorrido nos lleva a reconocer que la memoria, la atención, el estado de ánimo, las emociones dependen de cuestiones como la postura corporal, los gestos faciales o incluso el patrón de latidos cardíacos y la manera como respiramos. Las evidencias científicas más novedosas y rigurosas se entrelazan en esta obra con la historia de la medicina en Oriente y Occidente, así que es una forma de acercarse al cuerpo también para conocer
nuestra propia psicología. Así que bueno, estas son las recomendaciones de hoy, espero que os hayan gustado. Pues sí, yo creo que has elegido muy bien, Rocío. Sí, Fran, dime. Sí, no, que he estudiado en Nazaret castellano, algún libro, muy interesante, la verdad. Y habla mucho de la respiración, sobre todo de la manera como lo hacemos, que lo lógico sería como inhalar por la nariz y exhalar por la boca o nariz. Lo digo desde una experiencia, porque llevo 25 años haciendo la práctica habitual asidua del yoga, y sí, la respiración es fundamental. Os comenté lo del oxigenar el cerebro. Es muy importante. Pues nuestro libro, en nuestro libro El domador de cerebros, que te gustará cuando te hagas con él, Sí. de David Serrano, que es autor nuestro, que es un bestseller de Colima, lleva unos cuantos años. David es un gran también meditador, tenemos unas cartas mindfulness preciosas suyas, o sea que todos vamos convergiendo lo mismo porque lo que es. Claro, así es. Así es. Bueno, querido Fran, muchas gracias por tu trabajo, por tu tiempo, por en fin, esta conversación que hemos tenido los dos. Animamos a todos a que os hagáis con la nueva obra de Fran, que estamos seguros de que os va a encantar. Y bueno, nosotros empezamos ya aquí nuestra promoción del libro a tope, o sea que nos vamos a ir encontrando ahora rápidamente, Fran. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias a todos, gracias a todos los miembros de Editorial Colima, a todos los seguidores de Colima y hasta la semana que viene. Adiós.